Tardes, pues les agradezco primero la presencia de ustedes y desde luego a los organizadores del seminario sobre historia intelectual. Bueno, pues yo les voy a presentar en esta ocasión una parte de mi investigación de tesis doctoral acerca de la revista Cuadernos Políticos, que se publicó entre los años de 1974 a 1990. Particularmente abordaré el primer capítulo que toca los aspectos referentes a su caracterización, es decir, los aspectos que lo definieron y que lo diferenciaron de otras publicaciones o de otras formas de expresión de la izquierda mexicana. Y bueno, iniciaría mi presentación. Pues para entender el surgimiento de la revista Cuadernos Políticos, pues es necesario ubicar su surgimiento en un contexto histórico, tanto nacional como internacional y además del regional, es decir, el ámbito latinoamericano. En cuanto al ámbito internacional, pues la revista se ubica en un periodo en el que surge lo que se llamó la nueva izquierda. Esta nueva izquierda estuvo marcada pues, por diferentes coyunturas que eh, posibilitaron una crítica al socialismo implantado por la Unión Soviética y difundido por ella, así como por el marxismo ortodoxo que ella pues, difundió. Esta serie de acontecimientos pues, fueron marcando a estas generaciones de los años 60 que vieron, por ejemplo, en el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, celebrado en 1956, en el que Khrushchev pues, saca a la luz varios pues, de los eh, eh, pues de las cosas que hizo Stalin, de las críticas hacia Stalin, de ese socialismo pues represor, y pues también va a haber otros aspectos en los que la Unión Soviética también va a expresar ese carácter autoritario, como en la invasión que hizo a Hungría en 1959 y en la invasión a Checoslovaquia en 1968. Bueno, pues estos acontecimientos van a hacer que esta nueva generación de esta izquierda europea vaya haciendo una crítica acerca del liderazgo que tenía la URSS como, como cabeza, como líder del movimiento comunista internacional, como se había pues dado a la tarea desde pues, el principios del siglo XX. Y bueno, entonces en este contexto surgen varias revistas, revistas teórico-políticas de izquierda, de la nueva izquierda, entre ellas la The New Resource, fundada por A.P. Thompson y John Sawley, que se funda a partir de la salida masiva de intelectuales del Partido Comunista Británico, luego de que precisamente este partido defendió la invasión rusa a Hungría en 1956, como ya les había comentado. Y bueno, también surge de ahí mismo la New Leaf Review en la década de los 60, siendo esta la publicación pues, más representativa de la nueva izquierda, particularmente de la nueva izquierda británica, y puede considerarse la responsable de haber introducido en Gran Bretaña y pues también en otras latitudes autores como Sartre, Lukács, Luis Althusser, Antonio Gramsci, Galvano de la Volpe, Marcuse o otros autores marxistas de la Escuela de Frankfurt. En 1950 también aparece en Francia la revista Observateur, que él también después cambió de nombre en 1954 a France l'Observateur y en 1964 finalmente a Le Nouvel Observateur. Esta última modificación se dio cuando la revista la revista francesa critica al Partido Comunista Francés de no haber defendido la guerra de la liberación de Argelia en 1958. Y bueno, en Italia también surge en esta época otro grupo disidente del Partido Comunista Italiano, en ese caso, que pues va a hacer también críticas al socialismo soviético, al dogmatismo soviético y al autoritarismo soviético.
Surge así el grupo del Manifesto, en el que está integrado pues Rosana Rosanda, Lucio Magri, Luigi Pintor, y fundan esta revista en 1968. A partir de estas críticas fueron expulsados también del partido, del PCI, por estas críticas al socialismo soviético. Y bueno, otro elemento que aquí pues hay que considerar es que en este contexto también se da el surgimiento de una renovación acerca de la literatura marxista, que es otro de los elementos a considerar para entender este tipo de revistas. La literatura marxista se vio enriquecida con la incorporación de nuevas lecturas de Marx que no estaban contempladas en el catálogo soviético. Se da a partir del 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, del PQS, en 1956, como mencioné, pues empieza un proceso de liberalización del marxismo que pues va a dar origen poco a poco a que vayan surgiendo o vayan tomándose en cuenta otros escritos de Marx que no habían sido difundidos ni pertenecían al canon soviético. Entre ellos, pues los más relevantes fueron los escritos de juventud de Marx y los Grundis, elementos fundamentales para la crítica de la economía política, 1857-1858, que van a ser obras fundamentales de la nueva izquierda. Estas obras, los escritos de juventud de Marx, hacen referencia a su etapa precisamente de juventud de Marx, y entonces en esa etapa pues Marx es un Marx más apegado a la filosofía y a Hegel. Por este motivo, la Unión Soviética o el socialismo soviético, el marxismo soviético, pues no consideraba esta obra de Marx como dentro del catálogo de las obras marxistas, ya que no contemplaba una formación más económica como en el Capital. Se trataba de un Marx pues todavía más humanista, ¿no? Y en palabras de Wenceslao Roses, que fue el traductor del Capital en español, pues dice, pero tampoco es admisible, dice, que la actitud de quienes piensan, al parecer, que Marx debió nacer ya plenamente marxista. Es decir, los escritos de juventud de Marx no entran ni siquiera como obras marxistas, ¿no? Porque no estaban dentro de sus obras que él pues ya elaboró en su madurez. Y bueno, en cuanto a los Grundis, a pesar de haber sido publicados aún durante la etapa stalinista en 1939, no tuvieron difusión y permanecieron desconocidos para Occidente hasta 1953, con la publicación de una edición que se dio en Alemania Oriental. Sin embargo, fue hasta la década de los 70 cuando cobraron mayor relevancia al ser adoptados por esta nueva izquierda. De tal suerte que las editoriales que pertenecían a esta corriente, no oficiales, fuera del canon soviético, como mencioné, como la de editorial Antropos en Francia en 1968, y bajo los auspicios de la revista New Livre Review por Martin Nicolaus en 1979 en Gran Bretaña, pues los difundieron. La nueva izquierda, al contrario del marxismo ortodoxo, veía en estos aspectos relevantes, como mencionamos, ya un Marx humanista más cercano a la filosofía y alejado del dogmatismo soviético y del estalinismo. Jean-Paul Sartre, con la crítica a la razón de la dialéctica, traducida en 1963, y sobre todo del filósofo Luis Althusser, a partir de la publicación de su obra Para Marx, por Marx, en 1965, cuya traducción en español se dio al año siguiente, también pues se encargaron de difundir estas obras. Como podremos darnos cuenta, pues se tratan de estudios que van a abordar más el aspecto filosófico de la obra de Marx, más que el económico, como podría ser El Capital, su obra más consolidada. Y bueno, el otro de los intelectuales relevantes de la época, ambos pues reavivan esta relación de los años de juventud de Marx que mantenía con la filosofía. Y bueno, el primero, Sartre, le dio un impulso a la discusión entre el existencialismo y el marxismo, mientras Althusser surgió la cuestión de la ideología. Más tarde, en el 68, se inició la recepción de Marcuse, de Marcuse, como bueno, estos autores eran
precisamente representativos de esta nueva izquierda. Finalmente, pues en los años 70 también se da la difusión de la obra de Antonio Gramsci, que bueno, hasta entonces no había sido considerado pues un intelectual marxista, había sido conocido como un líder político del Partido Comunista Italiano, pero no eran pues conocidas o difundidas su pensamiento político marxista. Esto su pensamiento va a cobrar mayor fuerza a partir de su obra, de la publicación de su obra que hace el Partido Comunista Italiano en 1975, de los cuadernos de la cárcel, en la versión garretana, y pues la que va a ordenar cronológicamente, ¿no? Y a partir de ese momento pues se van a dar otras se van a dar traducciones de la obra de Gramsci en otros países, particularmente en América Latina. Y bueno, en México, pues la editorial ERA también va a publicar los cuadernos de la cárcel de Gramsci a finales de los 70, principios de los 80. Bueno, otro elemento a considerar para entender el surgimiento de Cuadernos Políticos es la relación que esta revista mantuvo con el exilio español que llegó a México. La aparición de Cuadernos pues está íntimamente ligada con la de la editorial ERA. ERA fue una editorial que surgió en 1960 a partir pues de sus fundadores, que son los hermanos Exprésate, entre ellos Neus, Jordi Francisco y Vicente Rojo y José Azorín. Entonces las iniciales de ERA significan pues las iniciales de los apellidos de sus fundadores. Ellos ya trabajaban, su padre Francisco, su padre don Tomás, de los hermanos Exprésate, pues había llegado exiliado a México. Posteriormente llegó Neus a la edad de 12 años y bueno, ya se incorporaron aquí a trabajar. Ellos administraban la imprenta y librería Madero, donde bueno, trabajaban sus hijos. Jordi era el encargado de la imprenta Madero, mientras José Azorín laboraba como técnico y Neus ya más bien trabajaba en la librería Madero, no en la imprenta. En aquel entonces Vicente Rojo, el pintor, el artista, pues llevaba diseños de difusión de Limba a la UNAM para su impresión. Y bueno, así surgió la idea de formar su propia editorial, de separarse de la imprenta y librería que era de su padre, y deciden formar ERA. En aquel entonces pues no había una editorial que se caracterizara por dar a conocer y difundir autores y obras desde la nueva izquierda, razón por la cual su papel pues fue el de la renovación del catálogo de publicaciones con autores pertenecientes al neomarxismo. Ya existían ciertamente el Fondo de Cultura Económica, Grijalbo y la misma UNAM. Aún no, todavía no existía la editorial Joaquín Mortiz, pues esta se fundó 2 años después de ERA, en 1962, como editoriales que publicaban algunas obras de Marx. Sin embargo, no tenían como su línea editorial principal una posición marxista renovada, es decir, que integraran a su catálogo de publicaciones a estos autores que como vimos, fueron constituyendo la nueva izquierda. Este aspecto se fortaleció pues como con la intervención de Arnoldo Orfila, quien se encargó de llevar a ERA a las obras que no podía dar a conocer en el Fondo de Cultura Económica, lo cual pues fortaleció este carácter de la editorial, ya que eran censuradas, como ocurrió con con los libros de Antropología de la Pobreza y Los Hijos de Sánchez, de Oscar Lewis, debido a que pues fueron criticadas por la crítica que ellos hacían al sistema político y económico de México. Por este motivo fue destituido del Fondo de Cultura Económica, y bueno, es así que Arnaldo Orfila empezó a llevar obras críticas a ERA, como fue La Democracia en México, de Pablo González Casanova, que pues después ya se constituiría como un clásico de las ciencias sociales. Bueno, desde el inicio ERA dejó clara su línea editorial y su compromiso político con la publicación de su primer libro, que fue La Batalla de Cuba, de Fernando Benítez, en 1960.
fue precisamente la primera publicación que abordaba la Revolución Cubana, recién ocurrida un año antes, era muy, muy reciente. Y bueno, la misma editorial también se ocupó de temas que eran inconvenientes, digámoslo así, para el régimen político, debido a la crítica que lanzaban hacia él, como fue el caso de la Noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, que pues su relevancia devino